Llevo 30 años manejando este maldito camión por las carreteras de México y Estados Unidos, y puedo decirles con absoluta certeza que hay cosas ahí afuera que ningún manual de conducción, ningún curso de seguridad vial, ninguna experiencia acumulada puede prepararte para enfrentar. Cosas que ves con tus propios ojos en la oscuridad de la madrugada, cuando el resto del mundo duerme y tú eres el único testigo de lo imposible. Mi nombre es Héctor Maldonado. Tengo 58 años y esta es mi historia, junto con las historias de otros camioneros que, como yo, vieron lo que no debían ver. Todo comenzó en una noche de noviembre, hace exactamente 7 años. Venía yo manejando desde Monterrey hacia Laredo, Texas, con una carga de electrodomésticos que debía entregar antes del amanecer. La carretera estaba prácticamente vacía, como suele suceder a las 3 de la mañana, y la luna llena iluminaba el desierto con esa luz plateada que siempre me ha parecido hermosa y perturbadora al mismo tiempo. El radio tocaba música norteña, pero el volumen estaba bajo, apenas un murmullo que me hacía compañía sin distraerme del camino. Había algo diferente en el aire aquella noche, una tensión que no podía explicar, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo terrible sucediera. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura al costado de la carretera, parada completamente inmóvil bajo la luz de la luna. Al principio pensé que era solo otro viajero varado, alguien cuyo auto se había descompuesto en medio de la nada, pero había algo extraño en su postura, en la forma en que permanecía ahí sin hacer ningún gesto para pedir ayuda. Cuando pasé junto a ella, giré la cabeza por instinto y lo que vi me heló la sangre en las venas. Era una mujer vestida completamente de blanco, con el cabello negro cayendo sobre su rostro, y aunque solo la vi por un segundo, pude jurar que sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, literalmente flotaba a unos centímetros de la tierra, y cuando nuestras miradas se cruzaron a través del espejo retrovisor, sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin pupila, solo una oscuridad absoluta que parecía absorber la luz a su alrededor. Pisé el acelerador con tanta fuerza que el camión dio un salto hacia adelante, y mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos, en mi garganta, en cada centímetro de mi cuerpo. No miré atrás. No quería ver si esa cosa me seguía, si todavía estaba ahí, flotando en medio de la carretera. Conduje durante 30 minutos sin detenerme, sin respirar correctamente, con las manos apretadas al volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Cuando finalmente me atreví a mirar el espejo retrovisor, la carretera estaba vacía, pero el miedo, ese miedo primitivo que te dice que acabas de escapar de algo terrible, permanecía adherido a mi piel como una segunda capa. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías detenido a ayudar? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque necesito saber que no soy el único que ha sentido ese terror inexplicable. Llegué a Laredo justo antes del amanecer. Entregué mi carga y me registré en un motel barato cerca de la frontera. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros mirándome, esa figura blanca flotando en la oscuridad. Pensé que estaba volviéndome loco, que el cansancio me había jugado una mala pasada, que mi cerebro había fabricado una alucinación producto de tantas horas sin dormir. Pero entonces, mientras tomaba café en la cafetería del motel, escuché a otros camioneros hablar sobre cosas similares. Historias de apariciones en las carreteras, de luces extrañas que seguían a los camiones durante kilómetros, de voces que llamaban a los conductores desde el desierto. Y fue entonces cuando supe que no estaba solo, que lo que había visto era real, o al menos tan real como puede ser algo que desafía toda lógica. Uno de los camioneros, un hombre mayor llamado Roberto García, me contó su propia experiencia. Roberto
Había sido conductor durante 40 años, había recorrido cada carretera de México y el sur de Estados Unidos, y su rostro curtido por el sol y el viento mostraba las huellas de décadas en el camino. Me dijo que hace 5 años, mientras conducía de Phoenix a El Paso por la Interstate 10, vio algo que cambió su percepción de la realidad para siempre. Era una noche sin luna, de esas noches tan oscuras que tu camión parece ser la única fuente de luz en un universo de sombras. Y Roberto llevaba ya 10 horas manejando sin parar, apurándose para llegar a tiempo a una entrega urgente. De repente, apareció una luz en el cielo, una luz brillante y pulsante que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era un avión, no era un helicóptero, no era nada que pudiera explicarse con la tecnología convencional. La luz se movía de forma errática, subiendo y bajando, acercándose y alejándose, como si estuviera jugando con él, como si supiera que Roberto la estaba observando y quisiera demostrarle que las reglas de la física no aplicaban para ella. Durante casi 20 minutos, esa luz siguió al camión de Roberto, manteniéndose siempre a la misma distancia, iluminando la carretera con un resplandor blanco azulado que hacía que todo se viera extraño, artificial, como si estuviera conduciendo a través de un sueño. Roberto intentó acelerar, pero la luz lo seguía sin esfuerzo. Intentó reducir la velocidad, pero la luz permanecía ahí, imperturbable. Finalmente, cuando ya estaba considerando detenerse completamente y enfrentar lo que fuera que estaba persiguiéndolo, la luz desapareció. Simplemente se apagó como si alguien hubiera presionado un interruptor, dejando a Roberto solo en la oscuridad absoluta, con su corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a sufrir un ataque cardíaco. Cuando llegó a El Paso, Roberto fue directamente al hospital porque sentía un dolor en el pecho que no podía ignorar. Los médicos le dijeron que estaba bien, que no había sufrido ningún daño físico, pero Roberto sabía que algo dentro de él había cambiado. Desde aquella noche, no podía dormir sin las luces encendidas, no podía estar solo en la oscuridad sin sentir que algo lo estaba observando. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete ahora para que no te pierdas los próximos relatos, porque esto apenas comienza. Después de escuchar la historia de Roberto, decidí investigar por mi cuenta. Comencé a hablar con más camioneros, a buscar patrones en sus experiencias, a tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo en esas carreteras solitarias. Lo que descubrí me aterrorizó más que cualquier aparición o luz extraña. Descubrí que estas experiencias no eran casos aislados, que había cientos, tal vez miles de camioneros que habían visto cosas inexplicables, pero que se mantenían en silencio por miedo a ser ridiculizados, por miedo a perder su trabajo, por miedo a que los consideraran locos. Conocí a un camionero llamado Miguel Ángel Soto, un hombre de 45 años originario de Guadalajara, que me contó sobre una experiencia que tuvo en la carretera entre San Antonio y Houston. Miguel Ángel conducía una noche de julio, en pleno verano, cuando el calor del día todavía irradiaba del asfalto como si la tierra misma estuviera respirando fuego. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando escuchó un golpe en la parte trasera de su camión, un golpe fuerte y metálico que hizo que todo el vehículo temblara. Miguel Ángel pensó que alguien había chocado contra él, así que se detuvo de inmediato y bajó para revisar los daños. Pero cuando llegó a la parte trasera del camión no había nada. No había otro vehículo, no había marcas de impacto, no había absolutamente nada que pudiera explicar ese golpe. La carretera estaba completamente vacía en ambas direcciones, sin un solo auto a la vista. Miguel Ángel revisó cada centímetro del camión con su linterna, buscando alguna señal de lo que había causado ese sonido, pero todo estaba intacto. Justo cuando estaba a punto de subir de nuevo a la cabina, escuchó una voz de mujer que venía de algún lugar cerca del camión.
una voz suave pero clara, que decía su nombre una y otra vez. Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. El terror que sintió en ese momento era indescriptible. No había nadie ahí. Estaba completamente solo en medio de la nada, y sin embargo, esa voz seguía llamándolo, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Miguel Ángel corrió hacia la cabina, cerró la puerta con seguro y arrancó el motor con las manos temblando tanto que apenas podía sostener la llave. Mientras conducía alejándose de ese lugar, podía escuchar la voz incluso dentro de la cabina, golpeando las ventanas, susurrando su nombre al oído. Solo cuando llegó a Houston, cuando el sol comenzó a salir y la ciudad se llenó de vida, la voz finalmente se detuvo. Miguel Ángel nunca volvió a hacer esa ruta de noche, y hasta el día de hoy no puede escuchar su nombre susurrado sin sentir ese mismo terror helado recorriendo su columna vertebral. ¿Crees que estas historias son reales o solo leyendas urbanas? Escribe en los comentarios tu opinión y cuéntame si has vivido algo similar. Pero las historias no terminan ahí. Hay otras, muchas otras, cada una más perturbadora que la anterior. Como la historia de Fernando Castillo, un camionero de 52 años que transportaba mercancía entre Los Ángeles y Las Vegas. Fernando era un hombre escéptico, no creía en fantasmas ni en fenómenos paranormales, pensaba que todo tenía una explicación racional, hasta que una noche, mientras conducía por el desierto de Mojave, se encontró con algo que desafió todas sus creencias. Era una noche particularmente oscura, sin estrellas visibles, debido a una capa de nubes que cubría el cielo como una manta negra. Fernando conducía por la Highway 15, una carretera que había recorrido cientos de veces, cuando vio a un niño parado en medio del camino. Un niño pequeño, de no más de 7 u 8 años, vestido con ropa de otra época, algo que parecía sacado de los años 50. Fernando frenó bruscamente, su camión derrapando sobre el asfalto con un chillido de llantas que rasgó el silencio de la noche. El niño no se movió, simplemente se quedó ahí parado, mirándolo con ojos enormes y tristes. Fernando bajó del camión, su instinto de padre sobreponiéndose al miedo, pensando que el niño estaba perdido o en peligro. Pero cuando se acercó, el niño comenzó a retroceder, caminando hacia atrás sin girar su cuerpo, sin apartar la mirada de Fernando. «¿Estás bien, hijo?», preguntó Fernando, su voz temblando ligeramente. «¿Dónde están tus padres?». El niño no respondió, solo siguió retrocediendo, y fue entonces cuando Fernando notó algo terrible. El niño no proyectaba sombra. A pesar de las luces del camión iluminándolo directamente, no había ninguna sombra extendiéndose detrás de él, como si no fuera sólido, como si fuera solo una proyección de algo que alguna vez existió, pero que ya no estaba realmente ahí. Fernando se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar, mientras el niño retrocedía cada vez más lejos hasta que finalmente desapareció en la oscuridad del desierto. No se desvaneció, no se disolvió, simplemente siguió caminando hacia atrás hasta que la noche lo absorbió por completo. Fernando regresó al camión en estado de shock, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. Condujo el resto de la noche en piloto automático, su mente reproduciendo una y otra vez la imagen de ese niño sin sombra, esos ojos tristes que parecían pedir algo que Fernando no podía darle. Cuando llegó a Las Vegas, Fernando fue directamente a una iglesia. Él, que nunca había sido religioso, que consideraba la fe algo para los débiles, se arrodilló frente al altar y rezó durante horas, pidiendo protección, pidiendo respuestas, pidiendo que alguien o algo le explicara qué estaba sucediendo en esas carreteras malditas. Si sientes escalofríos con estas historias, dale like y suscríbete para más relatos que te mantendrán despierto toda la noche.
Los meses pasaron y yo seguía recopilando historias, obsesionado con entender el patrón detrás de todas estas experiencias. Fue entonces cuando conocí a Carmen Delgado, una de las pocas mujeres camioneras que trabajaban en la ruta entre Ciudad de México y la frontera norte. Carmen era una mujer fuerte, con una presencia que imponía respeto, y me contó una historia que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Carmen había estado conduciendo durante 15 años sin incidentes, manejando su camión con la misma confianza con la que otras personas caminan. Pero una noche, mientras transportaba productos farmacéuticos de Tijuana a San Diego, algo sucedió que la marcó para siempre. Eran aproximadamente las 4 de la mañana cuando Carmen sintió que algo no estaba bien. El aire dentro de la cabina se volvió denso, pesado, como si la presión atmosférica hubiera aumentado de repente. Su respiración se volvió difícil. Cada inhalación requería un esfuerzo consciente. Y entonces el radio comenzó a hacer ruido. No era estática normal. Era un sonido extraño, casi como voces hablando en un idioma que no podía identificar. Palabras que sonaban antiguas, prohibidas, como si no estuvieran destinadas a ser escuchadas por oídos humanos. Carmen intentó apagar el radio, pero el sonido continuó incluso después de presionar el botón, incluso después de quitar la llave del encendido. Las voces se volvieron más fuertes, más insistentes, y Carmen podía jurar que algunas de esas voces la llamaban por su nombre. Carmen, Carmen, te estamos esperando. Carmen. El miedo la paralizó por un momento, pero luego su instinto de supervivencia se activó. Abrió la puerta de la cabina, lista para salir corriendo si era necesario, pero lo que vio afuera la dejó sin aliento. La carretera había cambiado. Ya no estaba en la moderna autopista que conecta Tijuana con San Diego, sino en un camino de tierra rodeado de árboles antiguos y retorcidos que no debían existir en esa región desértica. El cielo tenía un color extraño, como si estuviera atrapada en ese momento justo entre la noche y el amanecer, pero que duraba eternamente sin llegar nunca a ninguno de los dos. Carmen cerró la puerta de inmediato, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a explotar. No sabía qué hacer, no sabía dónde estaba, no sabía si lo que estaba viendo era real o si había perdido completamente la cordura. Decidió continuar conduciendo, con la esperanza de que eventualmente encontraría algo familiar, algo que le dijera que todavía estaba en el mundo que conocía. Durante 2 horas condujo por ese camino imposible, sin encontrar ningún otro vehículo, ninguna señal, ninguna indicación de civilización. Las voces en el radio seguían hablando, ahora más suaves pero constantes, como un coro de muertos susurrando secretos desde el más allá. Finalmente, cuando Carmen estaba considerando detenerse y simplemente rendirse ante lo desconocido, la carretera cambió de nuevo. En un parpadeo, literalmente en un solo parpadeo, volvió a estar en la autopista moderna. Las luces de San Diego brillaban en la distancia, el tráfico matutino comenzaba a aparecer y todo era normal otra vez, como si esas 2 horas en ese lugar imposible nunca hubieran sucedido. Carmen se detuvo en el primer estacionamiento que encontró y lloró durante media hora. Aliviada de estar de vuelta, pero aterrorizada por lo que había experimentado. Cuando finalmente se calmó y revisó su teléfono, descubrió algo aún más perturbador. Según el registro de tiempo, solo habían pasado 10 minutos desde que sintió por primera vez que algo estaba mal. 2 horas que para ella habían sido una eternidad, condensadas en 10 minutos del mundo real. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo no transcurre de manera normal? Cuéntanos en los comentarios si has experimentado algo similar. Después de escuchar la historia de Carmen, me di cuenta de que estas experiencias no eran simples alucinaciones o trucos de la mente cansada.
Había algo más profundo sucediendo, algo que desafiaba las leyes de la física y la realidad tal como las entendemos. Decidí investigar la historia de las carreteras, donde estos incidentes ocurrían con más frecuencia, y lo que descubrí me dejó helado hasta los huesos. Resulta que muchas de estas carreteras fueron construidas sobre antiguos caminos indígenas, rutas que habían sido utilizadas durante siglos, tal vez milenios, para propósitos que no entendemos completamente. Algunas de estas rutas eran caminos ceremoniales, utilizados por chamanes y sacerdotes para viajar entre lugares sagrados. Otras eran rutas de peregrinación, donde los fieles caminaban durante días para alcanzar templos escondidos en las montañas o en el desierto. Y algunas, según las leyendas locales, eran caminos de los muertos, rutas que las almas utilizaban para viajar al más allá. Cuando construyeron las modernas autopistas y carreteras, nadie pensó en la significancia espiritual de estos lugares. Simplemente aplanaron la tierra, vertieron asfalto y cemento y conectaron ciudades sin importar qué estaban cubriendo o destruyendo en el proceso. Pero según muchas tradiciones indígenas, estos lugares nunca pierden su poder. La energía permanece, las puertas entre mundos permanecen abiertas, y aquellos que viajan por estos caminos, en los momentos equivocados, en las horas correctas, pueden encontrarse con cosas que no deberían existir en nuestro plano de realidad. Armado con esta información, busqué a un chamán tradicional en un pequeño pueblo cerca de Monterrey. Don Esteban era un hombre de 75 años, su rostro marcado por líneas profundas que contaban historias de una vida dedicada a entender los misterios del mundo espiritual. Cuando le conté sobre mis experiencias y las de otros camioneros, don Esteban simplemente asintió, como si hubiera estado esperando que alguien viniera a hacerle esas preguntas. «Los caminos recuerdan», me dijo don Esteban, su voz grave y cansada. «Recuerdan a todos los que han caminado sobre ellos, todos los que han muerto sobre ellos, todos los que han derramado lágrimas y sangre sobre ellos. Y en ciertas noches, cuando la barrera entre mundos se vuelve delgada, los caminos muestran sus recuerdos a quienes tienen ojos para ver». Me explicó que los camioneros, al pasar tantas horas solos en la carretera, en ese estado entre la vigilia y el sueño, se vuelven sensibles a estas manifestaciones. Nuestros ojos se adaptan a ver más allá del velo que separa lo ordinario de lo extraordinario. Suscríbete si quieres saber más sobre los misterios que don Esteban me reveló. Secretos antiguos que explican lo inexplicable. Don Esteban me contó sobre los nahualatos, seres que podían cambiar de forma y que vigilaban estos caminos antiguos. Me habló de espíritus atrapados, almas que murieron de forma violenta o injusta y que no pueden seguir adelante. Me explicó que las luces que persiguen a los camiones son a menudo espíritus buscando atención, buscando ser recordados, buscando que alguien les ayude a completar su viaje interrumpido. Y me advirtió sobre los lugares de poder, secciones específicas de carretera, donde la energía es tan intensa que puede afectar los motores de los vehículos, los relojes, incluso la percepción del tiempo y el espacio. Después de mi conversación con don Esteban, comencé a ver mis experiencias y las de otros camioneros bajo una luz completamente diferente. Ya no eran simplemente encuentros aterradores con lo desconocido, sino interacciones con un aspecto de la realidad que la sociedad moderna ha olvidado o elegido ignorar. Decidí volver a la carretera donde vi por primera vez a la mujer de blanco, esta vez preparado con lo que don Esteban me había enseñado. Era una noche de octubre, exactamente un año después de mi primer encuentro. Conduje hasta el mismo tramo de carretera entre Monterrey y Laredo, llegando al lugar aproximadamente a la misma hora. Esta vez llevaba conmigo amuletos que don Esteban me había dado,
pequeños objetos hechos de piedra y hierbas que supuestamente ofrecían protección contra energías negativas. No estoy seguro de si realmente creía en su poder, pero me hacían sentir más seguro, más preparado para enfrentar lo que pudiera venir. La noche era clara, con miles de estrellas brillando sobre el desierto como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Conduje lentamente, prestando atención a cada sombra, a cada movimiento en la periferia de mi visión. Y entonces, exactamente en el mismo lugar donde la había visto el año anterior, ahí estaba ella. La mujer de blanco flotando sobre la tierra, su cabello negro moviéndose como si estuviera sumergido en agua invisible. Pero esta vez, en lugar de acelerar y huir, me detuve. Apagué el motor y bajé del camión, mi corazón latiendo fuerte, pero mi determinación más fuerte aún. Caminé hacia ella lentamente, sosteniendo uno de los amuletos de Don Esteban en mi mano. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. «¿Qué quieres?». La mujer no respondió con palabras, pero levantó su cabeza y pude ver su rostro completamente por primera vez. Era hermosa de una manera que resultaba dolorosa de contemplar, como si su belleza perteneciera a otro tiempo, a otro mundo. Sus ojos, esos ojos completamente negros que me habían aterrorizado tanto, ahora parecían infinitamente tristes, llenos de un dolor que ningún ser vivo debería tener que soportar. ¿Tendrías el valor de enfrentar tus miedos como lo hice yo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Entonces, algo extraordinario sucedió. Imágenes comenzaron a inundar mi mente. No palabras, sino visiones puras, como si la mujer estuviera compartiendo sus recuerdos directamente con mi cerebro. Vi una carretera antigua, no pavimentada, solo un camino de tierra serpenteando a través del desierto. Vi a una joven mujer caminando sola por ese camino, vestida de blanco, llevando flores en sus brazos. Vi un vehículo viejo acercándose demasiado rápido. El conductor probablemente ebrio o dormido al volante. Vi el impacto, el cuerpo volando por el aire, la sangre manchando el vestido blanco. Vi a la mujer levantándose después del accidente, confundida, sin entender que ya no estaba viva, caminando por el mismo camino una y otra vez, esperando llegar a su destino pero sin poder nunca avanzar más allá del punto donde murió. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera detenerlas. El dolor y la confusión de esa mujer eran palpables, tan reales como cualquier emoción que hubiera sentido en mi propia vida. «Lo siento», susurré, sin saber exactamente por qué me disculpaba, pero sintiendo que era necesario. «Lo siento mucho». Don Esteban me había enseñado una oración, palabras en un idioma antiguo que supuestamente ayudaban a las almas perdidas a encontrar su camino. Comencé a recitarla, torpemente al principio, porque mi lengua no estaba acostumbrada a esos sonidos, pero con más confianza mientras continuaba. La mujer me observaba mientras recitaba la oración, y lentamente, muy lentamente, su expresión comenzó a cambiar. La tristeza en sus ojos se suavizó, reemplazada por algo que parecía paz, o al menos aceptación. Su forma comenzó a volverse más transparente, más luminosa, como si estuviera absorbiendo la luz de la luna en lugar de bloquearla. Y entonces, con un último vistazo que interpreté como gratitud, desapareció. No flotó hacia arriba, no caminó hacia la oscuridad, simplemente dejó de estar ahí, como si finalmente hubiera encontrado la puerta que había estado buscando durante décadas. Me quedé ahí parado durante mucho tiempo después de que ella se fue, procesando lo que acababa de experimentar. No sentía miedo, solo una profunda sensación de asombro y una comprensión de que el mundo es mucho más complejo, mucho más misterioso de lo que nos enseñan a creer. Regresé a mi camión y continué mi viaje, pero era un hombre diferente. Había visto más allá del velo, había tocado el borde de ese otro mundo que existe junto al nuestro, y ya nada volvería a ser igual.
Comparte esta historia si crees que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Y suscríbete para seguir descubriendo estos misterios conmigo. Pero mi historia no termina ahí. Y tampoco terminan las historias de otros camioneros que he conocido en estos años. Después de mi encuentro con la mujer de blanco, comencé a buscar activamente experiencias similares, no por morbo o por buscar emociones fuertes, sino porque sentía que había una razón por la cual estos fenómenos se manifestaban específicamente a los camioneros. Éramos testigos de algo importante, mensajeros entre dos mundos, y había una responsabilidad que venía con ese rol. Conocía a Daniel Morales, un camionero de 38 años que trabajaba la ruta entre Miami y Nueva Orleans. Daniel era un hombre práctico, con estudios universitarios en ingeniería, alguien que confiaba en la lógica y la razón por encima de todo. Pero incluso su mente científica no pudo explicar lo que le sucedió en la Interstate 10, en un tramo de carretera que atraviesa a los pantanos de Luisiana. Era una noche de agosto, húmeda y sofocante, con niebla elevándose de los pantanos como almas escapando del purgatorio. Daniel conducía con las ventanas cerradas y el aire acondicionado al máximo, pero aún así podía sentir la humedad penetrando en la cabina, adhiriéndose a su piel como una segunda capa de sudor. La carretera estaba desierta, iluminada solo por las luces de su camión y la ocasional luz de emergencia que marcaba el borde del asfalto. Fue entonces cuando el motor comenzó a fallar. El camión era nuevo, acababa de pasar su mantenimiento la semana anterior. No había razón lógica para que tuviera problemas, pero el motor tosió, tartamudeó y finalmente se apagó por completo, dejando a Daniel varado en medio de la oscuridad. Intentó arrancar el motor una y otra vez, girando la llave con creciente desesperación, pero no había respuesta. Ni siquiera las luces funcionaban, como si toda la energía eléctrica del camión hubiera sido drenada de repente. Daniel salió de la cabina para revisar el motor, aunque sabía que era inútil porque él no era mecánico y no tenía las herramientas para hacer reparaciones serias. Fue entonces cuando escuchó los tambores. Un ritmo constante y profundo que venía de algún lugar en los pantanos. Un ritmo que parecía resonar no solo en el aire, sino en la tierra misma, vibrando a través de las suelas de sus zapatos hasta sus huesos. Si esta historia te está manteniendo al borde de tu asiento, dale like y suscríbete para más relatos que desafían toda explicación. Daniel se quedó paralizado, escuchando ese ritmo hipnótico que parecía llamarlo hacia los pantanos, y entonces vio las luces. No eran luces normales, sino esferas brillantes de color verde azulado que flotaban entre los árboles cubiertos de musgo español, moviéndose con intención, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Las luces se acercaban lentamente a la carretera, y con cada centímetro que avanzaban, el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Daniel podía sentir una presencia, múltiples presencias en realidad, observándolo desde la oscuridad del pantano, evaluándolo, juzgándolo. Los tambores se hicieron más fuertes, más insistentes, y Daniel comenzó a sentir un impulso casi irresistible de caminar hacia las luces, de adentrarse en el pantano y descubrir la fuente de ese sonido que parecía resonar con algo primitivo dentro de su propia alma. Dio un paso, luego otro, su mente racional gritándole que se detuviera, pero su cuerpo moviéndose de forma autónoma. Estaba a solo metros de abandonar la carretera cuando escuchó una voz, fuerte y clara, que cortó a través del encantamiento de los tambores. ¡No vayas! La voz pertenecía a un hombre mayor que apareció caminando por la carretera, un pescador local que regresaba tarde de su trabajo. «Las luces del pantano», dijo el hombre, sin aliento. «No las sigas nunca, te perderás para siempre». El hechizo se rompió. Daniel retrocedió de inmediato hacia su camión, su corazón latiendo salvajemente.
El pescador se quedó con él, contándole historias de personas que habían seguido esas luces y nunca fueron vistas de nuevo, de cuerpos encontrados días o semanas después en lo profundo del pantano, con expresiones de terror eterno congeladas en sus rostros. Esperaron juntos durante 1 hora hasta que las luces finalmente se retiraron hacia lo profundo del pantano y los tambores cesaron. Solo entonces, como si hubiera estado esperando a que el peligro pasara, el motor del camión volvió a la vida sin problema alguno. Daniel condujo el resto de la noche sin detenerse, sin apartar los ojos de la carretera, sin atreverse a mirar hacia los pantanos que se extendían a ambos lados. Cuando llegó a Nueva Orleans al amanecer, fue directamente a una iglesia, a pesar de no haber asistido a misa en más de 10 años. Necesitaba sentirse seguro. Necesitaba estar rodeado de luz y personas y las trampas familiares de la civilización. Esa noche, Daniel decidió que nunca más haría esa ruta, que prefería conducir 1000 kilómetros adicionales antes que volver a pasar por ese tramo maldito de la Interstate 10. ¿Crees que las luces del pantano son reales o solo folclore? Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre estos fenómenos. Las historias continuaron acumulándose. Cada camionero que conocía tenía su propia experiencia, su propio encuentro con lo inexplicable, como Jorge Ramírez, quien vio una procesión completa de figuras transparentes caminando por la carretera cerca de Puebla, llevando velas y cantando en un idioma que sonaba como español antiguo, mezclado con náhuatl. O Patricia Méndez, quien escuchó voces de niños riendo y jugando en un tramo desierto de carretera donde, según descubrió después, había funcionado un orfanato que se incendió en los años 50, matando a 20 niños que nunca lograron escapar. Comencé a documentar todas estas historias, creando un mapa de las ubicaciones donde los fenómenos eran más comunes. Patrones comenzaron a emerger. Ciertos tramos de carretera, ciertas intersecciones, ciertos puentes tenían una concentración anormalmente alta de actividad paranormal. Muchos de estos lugares correspondían exactamente con sitios de accidentes trágicos, lugares donde muchas personas habían muerto de forma súbita y violenta. Otros correspondían con antiguos sitios ceremoniales o cementerios que habían sido pavimentados durante la construcción de las carreteras modernas. Don Esteban me había dicho que los muertos no descansan fácilmente cuando sus lugares de descanso son perturbados. Me explicó que en la cosmovisión indígena hay un equilibrio delicado entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias pueden ser impredecibles y a menudo peligrosas. Las carreteras, al cortar a través de la tierra sin respeto por lo sagrado, habían creado cicatrices en el tejido mismo de la realidad, lugares donde las barreras entre mundos eran más delgadas de lo normal. Armado con este conocimiento, decidí realizar mi propia investigación más profunda. Contacté a historiadores locales, a arqueólogos, a cualquiera que pudiera darme información sobre la historia de las tierras por donde pasaban estas carreteras. Lo que descubrí fue fascinante y perturbador a la vez. Muchas de las carreteras principales en México habían sido construidas siguiendo antiguas rutas comerciales aztecas y mayas. Estas rutas no solo eran caminos físicos, sino también caminos espirituales, alineados con constelaciones específicas, diseñados para conectar centros ceremoniales de gran poder. Dale like si estas revelaciones te están dejando sin palabras y suscríbete para no perderte lo que viene después. Una noche, mientras conducía de Ciudad de México hacia Querétaro, decidí experimentar. Don Esteban me había enseñado que hay formas de protegerse, de crear una barrera espiritual que te permite ver sin ser visto, observar sin ser afectado. Preparé mi camión con amuletos en cada esquina de la cabina, recité las oraciones de protección que había aprendido y conduje hacia uno de los puntos calientes en mi mapa,
un lugar donde al menos 12 camioneros habían reportado experiencias inexplicables. El lugar era un puente viejo que cruzaba un barranco profundo. La carretera moderna lo evitaba, pero el puente todavía existía, accesible por un desvío que pocos conductores conocían. Llegué justo después de la medianoche, cuando la luna estaba en su punto más alto. El puente estaba hecho de piedra y metal oxidado, construido en los años 30, y cada centímetro de su estructura emanaba una sensación de antigüedad y tristeza. Me detuve al principio del puente, apagué las luces del camión excepto por las luces de estacionamiento y esperé. Durante los primeros 30 minutos no pasó nada. El silencio era absoluto, ni siquiera el sonido del viento o de insectos nocturnos. Pero entonces, gradualmente, comencé a escuchar algo. Era un sonido metálico, como cadenas arrastrándose sobre piedra, viniendo de debajo del puente. El sonido se hacía más fuerte, acercándose, subiendo desde el barranco. Mi instinto me gritaba que arrancara el motor y huyera, pero me obligué a quedarme quieto, recordando las palabras de don Esteban. El miedo les da poder. Si mantienes la calma, si recuerdas que estás protegido, no pueden tocarte. Entonces lo vi. Una figura subiendo por el costado del puente, moviéndose de forma antinatural, como si la gravedad no aplicara para ella. Era un hombre, o al menos la forma de un hombre, vestido con ropa de trabajo manchada de aceite y sangre. Cuando finalmente llegó al nivel del puente, giró su cabeza hacia mi camión y vi que su rostro estaba destrozado, como si hubiera sufrido un accidente terrible. Abrió la boca y aunque no escuché palabras, sentí su mensaje en mi mente. Ayúdame, por favor, ayúdame. No puedo encontrar el camino a casa. Suscríbete ahora si quieres saber cómo terminó este encuentro sobrenatural y qué fue lo que descubrí sobre el verdadero propósito de estas apariciones. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Recordé lo que había aprendido sobre estas entidades. No eran malvadas, solo estaban perdidas, atrapadas en un momento de trauma tan intenso que no podían avanzar. ¿Qué necesitas?, pregunté en voz alta, sabiendo que de alguna forma me escucharía. ¿Qué te mantiene aquí? Más imágenes inundaron mi mente. Vi al hombre trabajando en la construcción del puente en los años 30. Vi una cuerda rompiéndose, el hombre cayendo, su cuerpo golpeando las rocas del barranco. Vi a sus compañeros de trabajo mirando hacia abajo con horror, pero sin hacer nada para ayudarlo porque ya era demasiado tarde. Vi al hombre muriendo solo, en agonía, preguntándose por qué nadie descendía para ayudarlo, sintiéndose abandonado en sus últimos momentos. Y luego vi décadas de confusión, de subir al puente noche tras noche, buscando a alguien que reconociera su sufrimiento, que le dijera que no había muerto solo y olvidado. Te veo, dije, las lágrimas corriendo por mi rostro nuevamente. Sé lo que te pasó. No estás olvidado. Tu muerte tuvo significado. Tu trabajo ayudó a construir este puente que ha servido a miles de personas durante casi un siglo. Comencé a recitar la oración que don Esteban me había enseñado, las palabras antiguas que ayudaban a las almas a encontrar su camino. El hombre me observaba, su expresión destrozada gradualmente suavizándose, la confusión y el dolor siendo reemplazados por comprensión. Entonces, algo extraordinario sucedió. Otras figuras comenzaron a aparecer en el puente. Otros trabajadores, hombres que habían muerto durante la construcción de ese puente y de la carretera que lo conectaba. Aparecieron uno por uno, materializándose de la nada, todos con las mismas expresiones de confusión y dolor. Los veo a todos ustedes, dije, mi voz temblando con la emoción. Todos ustedes importan. Su sacrificio no fue en vano. Gracias por su trabajo. Gracias por ayudar a conectar nuestro país. Ahora pueden descansar. La luz comenzó a rodear a las figuras, una luz cálida y dorada que no venía de ninguna fuente visible, sino que parecía emanar del aire mismo.
Una por una, las figuras comenzaron a desvanecerse, pero no en la oscuridad, sino en la luz, caminando hacia ella con expresiones de alivio y paz. El primer hombre, el que había subido del barranco, fue el último en irse. Me miró una última vez, y en sus ojos vi gratitud, vi liberación, vi la paz que había estado buscando durante 80 años. Entonces él también se fue, y el puente volvió a estar vacío y silencioso. ¿Alguna vez has ayudado a alguien a encontrar paz? Comparte esta historia si crees en el poder de la compasión y la memoria. Me quedé sentado en mi camión durante horas después de eso, procesando lo que había presenciado. Había ayudado a esas almas perdidas a encontrar su camino, y la experiencia me había cambiado fundamentalmente. Ya no tenía miedo de estos encuentros. Entendía ahora que no eran amenazas, sino peticiones de ayuda, clamores desesperados de aquellos que habían sido olvidados por el mundo de los vivos. Decidí dedicar mi tiempo libre a ayudar a más almas perdidas. Comencé a visitar regularmente los lugares donde otros camioneros habían reportado actividad paranormal, siempre preparado con mis amuletos y mis oraciones, siempre dispuesto a escuchar y a ofrecer consuelo. No siempre funcionaba. Algunas entidades estaban tan atrapadas en su trauma que no podían o no querían seguir adelante. Pero cada vez que lograba ayudar a un alma a encontrar paz, sentía una satisfacción profunda, un propósito que nunca había sentido en ningún otro aspecto de mi vida. Conocí a otros camioneros que estaban haciendo trabajo similar. Formamos una especie de red informal, compartiendo información sobre lugares de actividad, técnicas de protección, formas de comunicarse con estas entidades. Nos reuníamos ocasionalmente en cafeterías o estacionamientos, intercambiando historias y consejos como soldados compartiendo experiencias de batalla. Éramos una hermandad única, unidos por nuestras experiencias con lo inexplicable. Uno de estos camioneros era Rafael Torres, un hombre de 60 años, originario de Guadalajara, que había estado conduciendo desde los 16 años. Rafael me contó sobre un encuentro particularmente intenso que tuvo en la carretera que conecta Guadalajara con Puerto Vallarta, un camino sinuoso que atraviesa las montañas de la Sierra Madre Occidental. Era una tarde de noviembre cuando Rafael vio a una mujer joven caminando sola por el arcén de la carretera, en un tramo donde no había ninguna población cercana durante kilómetros. La mujer llevaba un vestido colorido y parecía estar en apuros, así que Rafael se detuvo para ofrecer ayuda. Pero cuando la mujer se acercó al camión, Rafael notó algo extraño. Sus pies no hacían ruido sobre la grava, y cuando el viento soplaba, su cabello y su ropa no se movían. La mujer subió al camión sin que Rafael la invitara, sentándose en el asiento del pasajero con una sonrisa triste en su rostro. ¿A dónde vas?, preguntó Rafael, tratando de mantener la calma, a pesar de que cada instinto en su cuerpo le decía que algo estaba terriblemente mal. «A casa», respondió la mujer. «He estado tratando de llegar a casa durante tanto tiempo. Suscríbete para descubrir qué le pasó a Rafael con esta misteriosa pasajera y qué secretos ella reveló sobre el mundo de los espíritus». Rafael condujo con la mujer sentada a su lado, sin atreverse a mirarla directamente, pero muy consciente de su presencia. La mujer comenzó a hablar, contándole sobre su vida, sobre su familia que la esperaba en un pequeño pueblo en las montañas. Había estado viajando para visitar a su hermana enferma, cuando algo terrible sucedió, aunque no especificaba qué. Mientras hablaba, Rafael comenzó a notar inconsistencias en su historia, detalles que no tenían sentido, referencias a eventos y tecnologías de décadas pasadas. Cuando pasaron por un pequeño cementerio al costado de la carretera, la mujer de repente se calló. «Ahí», dijo señalando hacia el cementerio, «ese es mi hogar real». Rafael detuvo el camión y la mujer bajó, caminando lentamente hacia las tumbas.
Rafael la siguió, aunque cada fibra de su ser le decía que debía regresar al camión y huir. La mujer se detuvo frente a una tumba particular, una lápida vieja y desgastada por el clima. Rafael se acercó y leyó la inscripción. El nombre coincidía con el que la mujer había dado, pero la fecha de muerte era de 1978, 40 años antes. «Morí en un accidente de autobús», dijo la mujer, su voz ahora diferente, más etérea. 27 de nosotros muriendo al mismo tiempo cuando el autobús se salió del camino y cayó por un barranco. Desde entonces he estado tratando de llegar a casa, pero no puedo encontrar el camino. Este cementerio no es mi hogar, mi familia, mi verdadero hogar. Está más arriba en las montañas, pero no puedo encontrarlo. Rafael sintió una compasión profunda por esta alma perdida. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?», preguntó. La mujer le explicó que necesitaba que alguien encontrara a su familia, que les dijera dónde estaba enterrada para que pudieran venir a visitarla, para que supieran que no los había olvidado. Rafael prometió hacerlo. Pasó los siguientes días investigando, contactando a autoridades locales, buscando en registros antiguos. Finalmente encontró a un sobrino de la mujer, un hombre ya mayor que había pasado años preguntándose qué le había sucedido a su tía, cuyo cuerpo nunca fue identificado correctamente después del accidente. Rafael llevó al sobrino al cementerio y juntos colocaron flores en la tumba. Esa noche Rafael tuvo un sueño donde la mujer aparecía, pero esta vez ella estaba sonriendo genuinamente, rodeada de luz, claramente en paz. Cuando despertó, Rafael sabía que ella finalmente había encontrado su camino a casa, no al lugar físico, sino al lugar espiritual donde pertenecía. ¿Te gustaría ayudar a almas perdidas a encontrar paz? Comparte esta historia para honrar a aquellos que han partido, pero no han sido olvidados. Estas experiencias me enseñaron que el papel de los camioneros en la sociedad es mucho más significativo de lo que la mayoría de la gente piensa. No solo transportamos mercancías de un lugar a otro, sino que también nos movemos entre mundos, sirviendo como puentes entre los vivos y los muertos, entre lo conocido y lo desconocido. Pasamos más tiempo en estos espacios liminales, en estos lugares entre lugares, que cualquier otra profesión. Las carreteras son como ríos que fluyen entre ciudades, y nosotros somos los barqueros que navegan sus corrientes, tanto las físicas como las espirituales. Comencé a enseñar a otros camioneros las técnicas de protección que había aprendido de don Esteban. No todos estaban interesados. Algunos pensaban que estaba loco, que todas estas experiencias eran solo alucinaciones causadas por el cansancio y la soledad. Pero los que habían tenido sus propios encuentros, los que sabían en sus huesos que había más en este mundo de lo que los ojos pueden ver, ellos escuchaban atentamente. Formamos un grupo pequeño pero dedicado de camioneros que no solo transportaban carga, sino que también llevaban a cabo un trabajo espiritual importante, ayudando a almas perdidas a encontrar su camino. Una de las experiencias más intensas que tuve fue en la carretera entre Oaxaca y Puebla, un camino que serpentea a través de montañas antiguas, pasando por pueblos donde el tiempo parece haberse detenido hace siglos. Era una noche de luna nueva, la oscuridad tan completa que mis luces delanteras parecían apenas rasguñar la superficie de las sombras. Había estado conduciendo durante horas sin ver otro vehículo cuando comencé a sentir una presencia en el camión, como si alguien estuviera sentado en el asiento del pasajero, aunque yo estaba completamente solo. La temperatura dentro de la cabina bajó drásticamente, mi aliento formando nubes de vapor en el aire. Y entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino directamente en mi mente, una voz que hablaba en un idioma que no reconocía, pero que de alguna forma podía entender. La voz me estaba advirtiendo sobre algo adelante en el camino, algo peligroso. Reduje la velocidad de inmediato y fue entonces cuando vi la roca.
Un desprendimiento masivo había bloqueado completamente el camino, rocas del tamaño de autos amontonadas en medio de la carretera. Si hubiera seguido a la velocidad que llevaba, habría chocado directamente contra ellas, probablemente muriendo en el impacto. Me detuve a una distancia segura, mi corazón latiendo salvajemente. La presencia en el camión se intensificó, y pude ver, muy débilmente, la forma de un hombre sentado a mi lado. Era mayor, vestido con ropa tradicional indígena, su rostro arrugado por décadas de vida bajo el sol. Me sonrió, y en esa sonrisa había una sabiduría antigua y bondadosa. «Gracias», susurré, aunque sabía que él no necesitaba mis palabras para entender mi gratitud. El hombre asintió una vez, y luego simplemente se desvaneció, dejándome solo nuevamente, pero con la certeza de que había sido protegido por algo más grande que yo mismo. Dale like si crees en la protección de los ancestros y suscríbete para más historias que te harán creer en lo imposible. Aprendí que hay diferentes tipos de entidades en estos caminos. Algunas son almas perdidas que necesitan ayuda, como la mujer de blanco o los trabajadores del puente. Otras son guardianes, espíritus que protegen ciertos lugares o que vigilan a los viajeros. Y algunas, las menos comunes pero las más peligrosas, son entidades que se alimentan del miedo y la confusión que disfrutan causando sufrimiento. Don Esteban me enseñó a distinguir entre ellas, a reconocer las señales que indican con qué tipo de entidad estás tratando. Las entidades positivas o neutrales, me explicó, nunca te obligan a hacer nada. Pueden pedirte ayuda, pueden advertirte sobre peligros, pero siempre respetan tu libre albedrío. Las entidades negativas, por otro lado, intentan controlarte, manipularte, hacerte actuar en contra de tu mejor juicio. Son como parásitos espirituales, tratando de alimentarse de tu energía vital. La clave para protegerse de ellas es mantener la calma, recordar quién eres y nunca seguir sus sugerencias sin cuestionarlas primero. Tuve un encuentro con una de estas entidades negativas en la carretera cerca de Durango. Era una noche particularmente inquietante, con una tormenta eléctrica iluminando el cielo cada pocos segundos, creando sombras danzantes que se movían de formas que desafiaban la física. Comencé a escuchar susurros en la cabina, múltiples voces todas hablando al mismo tiempo, diciendo cosas contradictorias, tratando de confundirme. Acelera, vas demasiado lento. Detente, hay peligro adelante. Sal del camión, tienes que salir ahora. Reconocí los signos de una entidad negativa de inmediato. En lugar de hacer caso a cualquiera de las sugerencias, me concentré en mantener mi velocidad constante, en seguir las reglas de tránsito, en ser lo más normal posible. Comencé a recitar oraciones de protección en voz alta, ahogando los susurros con mis propias palabras. Las voces se volvieron más desesperadas, más agresivas, insultándome, amenazándome. Pero yo mantuve mi enfoque. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, las voces cesaron abruptamente y la sensación opresiva en el aire se disipó. Aprendí esa noche que el poder más grande que tenemos contra estas entidades es nuestra propia voluntad, nuestra determinación de no ser controlados. Ellas pueden ser aterradoras. Pueden crear ilusiones convincentes, pero en última instancia no tienen poder real sobre nosotros a menos que se lo demos. Don Esteban me había dicho que el miedo es lo que las alimenta, que sin nuestro miedo son prácticamente impotentes. Y tenía razón. Comparte en los comentarios si alguna vez has sentido una presencia negativa y cómo la enfrentaste. Tu historia podría ayudar a otros. A medida que pasaban los años y continuaba mi trabajo tanto como camionero comercial como ayudante espiritual, comencé a notar cambios en mí mismo.
Me volví más sensible a las energías sutiles, más capaz de percibir presencias invisibles, más sintonizado con ese otro nivel de realidad que existe simultáneamente con el mundo físico. No era siempre cómodo. A veces deseaba poder simplemente apagar esta sensibilidad, volver a ser el camionero escéptico y pragmático que fui alguna vez, pero sabía que no había vuelta atrás. Una vez que ves más allá del velo, una vez que entiendes que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que nos enseñan, no puedes simplemente olvidarlo y regresar a la ignorancia. Otros camioneros en nuestra red informal reportaban cambios similares. Algunos desarrollaron habilidades intuitivas, pudiendo sentir peligros antes de que se manifestaran físicamente. Otros comenzaron a tener sueños proféticos, visiones de eventos futuros que a menudo se hacían realidad. Y todos nosotros desarrollamos un sentido profundo de propósito, entendiendo que nuestro trabajo iba más allá de simplemente transportar mercancías, que éramos parte de algo más grande, más antiguo, más importante. Don Esteban me explicó que esto era normal, que al abrirnos a estas experiencias, al aceptar nuestra sensibilidad en lugar de reprimirla, naturalmente desarrollaríamos más capacidades. Me advirtió, sin embargo, que con estos dones venía una responsabilidad. No debía usar estas habilidades para beneficio personal, no debía intentar manipular eventos o personas, no debía olvidar nunca que era simplemente un canal, un intermediario entre mundos, no el creador o controlador de esas fuerzas. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue sobre el equilibrio. Don Esteban me enseñó que el mundo está basado en equilibrios delicados y que cuando esos equilibrios se rompen, las consecuencias pueden ser catastróficas. Las carreteras modernas, al cortar a través de la tierra sin respeto por lo sagrado, habían alterado muchos de estos equilibrios. Nuestra tarea, la de aquellos que podían ver y entender, era trabajar para restaurar ese equilibrio en la medida de lo posible. Esto significaba no solo ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino, sino también hacer ofrendas en lugares de poder, realizar ceremonias de limpieza en sitios contaminados espiritualmente y enseñar a otros sobre el respeto que debemos tener por estas fuerzas invisibles, pero muy reales. Era un trabajo que nunca terminaba, que requería constancia y dedicación, pero que también traía una satisfacción profunda. Suscríbete ahora para descubrir más secretos sobre el delicado equilibrio entre nuestro mundo y el mundo espiritual. A lo largo de los años, he visto y experimentado cosas que desafían toda explicación racional. He visto objetos moverse sin ser tocados. He escuchado música que no venía de ninguna fuente física. He sentido el tacto de manos invisibles en mi hombro en momentos de peligro. He presenciado sanaciones inexplicables y he visto a personas cambiar completamente después de encuentros con lo sobrenatural. Y he llegado a entender que nuestra comprensión científica del mundo, aunque valiosa y útil, es incompleta. Hay aspectos de la realidad que la ciencia aún no puede explicar, que tal vez nunca podrá explicar porque operan bajo leyes diferentes a las que conocemos. Esto no significa que debamos abandonar la razón o el pensamiento crítico. Al contrario, creo que necesitamos expandir nuestra comprensión, encontrar formas de integrar tanto el conocimiento científico como la sabiduría ancestral, tanto la lógica como la intuición. El mundo no es ni completamente material ni completamente espiritual, sino una mezcla compleja de ambos, y necesitamos aprender a navegar ambos aspectos si queremos vivir plenamente. Una de las experiencias más profundas que tuve fue durante un viaje a un antiguo sitio ceremonial en las montañas de Oaxaca. Don Esteban me había invitado a participar en una ceremonia de agradecimiento a los espíritus de la tierra, una tradición que su familia había mantenido durante generaciones.
Llegamos al sitio después de una caminata de varias horas, subiendo por senderos antiguos que serpentean entre árboles centenarios y formaciones rocosas que parecían esculpidas por manos gigantes. El sitio ceremonial era una plataforma de piedra construida hace siglos, tal vez milenios, orientada perfectamente hacia el este para capturar los primeros rayos del sol naciente. A nuestro alrededor, las montañas se extendían en todas direcciones, sus picos envueltos en nubes que se movían como seres vivos. Don Esteban comenzó la ceremonia encendiendo copal, la resina aromática que ha sido usada en ceremonias por miles de años, y el humo se elevó en espirales hacia el cielo como oraciones hechas visibles. Mientras participaba en la ceremonia, cantando palabras en un idioma antiguo que don Esteban me había enseñado, comencé a sentir algo extraordinario. Era como si las montañas mismas estuvieran respirando, como si la tierra bajo mis pies estuviera viva y consciente. Podía sentir la presencia de innumerables generaciones de personas que habían venido a este lugar antes que yo, sus oraciones y ceremonias dejando huellas en el tejido mismo de la realidad. Y por un momento, solo un momento, pude ver más allá del velo que separa los mundos. Vi figuras luminosas rodeándonos, ancestros y espíritus de la tierra, observando nuestra ceremonia con aprobación, bendiciendo nuestros esfuerzos. ¿Has sentido alguna vez la presencia de tus ancestros guiándote? Comparte tu experiencia en los comentarios y mantengamos viva la conexión con nuestras raíces. Esa experiencia cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que significaba ser humano. No somos simplemente seres físicos viviendo en un mundo material, sino seres espirituales, teniendo una experiencia física, conectados a través del tiempo y el espacio con todas las generaciones que vinieron antes y todas las que vendrán después. Cada acción que tomamos, cada pensamiento que pensamos, cada palabra que decimos, envía ondas a través de este tejido interconectado de realidad, afectando no solo nuestro presente, sino también el pasado y el futuro, de maneras que apenas podemos comprender. Regresé de esa ceremonia con un sentido renovado de propósito. Mi trabajo como camionero, mi trabajo ayudando a almas perdidas, todo era parte de un servicio más grande a este equilibrio cósmico. Y no estaba solo en este trabajo. Había otros, muchos otros, tanto camioneros como personas en otras profesiones que también habían despertado a esta realidad expandida y estaban trabajando a su manera para mantener y restaurar el equilibrio. Comencé a organizar encuentros más formales con otros camioneros sensibles, creando una red de apoyo donde podíamos compartir experiencias, aprender unos de otros y coordinar esfuerzos. Algunos de estos camioneros tenían dones diferentes a los míos. Por ejemplo, conocí a una mujer llamada Guadalupe, quien podía comunicarse directamente con animales, tanto vivos como espíritus de animales, y ella me enseñó que los animales a menudo sirven como mensajeros entre mundos. Conocí a un hombre llamado Arturo, quien podía ver el futuro probable de las personas con solo tocar sus manos, y él me enseñó sobre las múltiples líneas temporales que existen simultáneamente. Juntos, formamos algo parecido a una orden moderna de chamanes urbanos, trabajando dentro de las estructuras de la sociedad contemporánea, pero manteniendo viva la sabiduría antigua. Desarrollamos protocolos para diferentes tipos de encuentros, técnicas de limpieza espiritual que podíamos realizar incluso mientras conducíamos, y métodos para proteger tanto a nosotros mismos como a otros viajeros de influencias negativas. Una de nuestras prácticas más importantes era la de crear marcadores espirituales en lugares de alta actividad paranormal. Estos marcadores eran similares a los antiguos mojones que las culturas indígenas colocaban en lugares sagrados, pero adaptados para el mundo moderno.
Usábamos cristales cargados con intenciones positivas, enterrándolos discretamente cerca de las carreteras en lugares donde múltiples incidentes habían ocurrido. La idea era crear puntos de anclaje de energía positiva que ayudarían a las almas perdidas a orientarse y a las entidades negativas a mantener su distancia. Suscríbete para aprender más sobre estas prácticas antiguas, adaptadas al mundo moderno, y cómo puedes protegerte espiritualmente en tu propia vida. Los resultados eran notables. En lugares donde habíamos colocado estos marcadores, los camioneros reportaban menos incidentes perturbadores. Las apariciones no desaparecían completamente. Eso era imposible, porque los lugares mismos tenían una historia que no podía ser borrada, pero se volvían menos aterradoras, más benignas. En lugar de encuentros que dejaban a los conductores traumatizados, comenzaron a reportar experiencias que, aunque extrañas, tenían una cualidad casi reconfortante, como si los espíritus ahora tuvieran una forma de comunicarse que no dependía de causar miedo. Recuerdo particularmente un lugar en la carretera entre Hermosillo y Nogales, un tramo donde durante años habían ocurrido múltiples accidentes inexplicables. Los conductores reportaban ver figuras que cruzaban repentinamente el camino, causando que frenaran bruscamente o se desviaran, a menudo resultando en colisiones. Después de realizar una ceremonia completa en ese lugar, incluyendo ofrendas, oraciones y la colocación de varios marcadores, los accidentes disminuyeron dramáticamente. Los conductores todavía veían ocasionalmente figuras, pero ahora aparecían al costado de la carretera en lugar de en medio de ella, como si hubieran aprendido a comunicar su presencia sin causar peligro. Este trabajo no era fácil y requería un compromiso constante, pero la satisfacción que sentíamos al saber que estábamos haciendo una diferencia real, que estábamos ayudando tanto a los vivos como a los muertos, era inmensa. Y a medida que más camioneros se unían a nuestra red, nuestro alcance se expandía, cubriendo cada vez más kilómetros de carreteras con nuestra protección y cuidado. Una noche, mientras conducía por mi ruta habitual entre Monterrey y Laredo, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido en estos años. Pensaba en la mujer de blanco que había visto aquella primera noche, en cómo el terror inicial se había transformado en comprensión y compasión. Pensaba en todos los camioneros que había conocido, cada uno con su propia historia de encuentro con lo inexplicable. Y pensaba en don Esteban, quien me había guiado en este camino espiritual, compartiendo generosamente la sabiduría que había tardado toda una vida en acumular. Don Esteban había fallecido hace 6 meses, su cuerpo finalmente cediendo al peso de 75 años de vida intensa. Pero su muerte no fue triste. Murió rodeado de su familia en paz, sabiendo que había cumplido su propósito y que su conocimiento continuaría a través de aquellos que había enseñado. En sus últimos días me llamó a su lado y me entregó algo precioso. Un collar hecho de jade y obsidiana que había pertenecido a su abuelo y al abuelo de su abuelo antes que él, transmitiéndose a través de generaciones de chamanes en su familia. «Tú eres el siguiente guardián», me dijo con voz débil pero firme. «No por tu sangre, sino por tu corazón. Has demostrado que entiendes, que respetas, que sirves sin esperar recompensa. Lleva este collar, que sea tu protección y tu recordatorio de la responsabilidad que ahora portas». Lloré mientras recibía el collar, no por tristeza, sino por la profundidad del honor que se me estaba concediendo. Prometí a don Esteban que continuaría su trabajo, que mantendría viva la sabiduría que me había transmitido, que la compartiría con otros que estuvieran listos para recibirla. Escribe en los comentarios si crees en la importancia de preservar las tradiciones ancestrales en nuestro mundo moderno. Ahora, cuando conduzco por las carreteras de noche, ya no siento miedo ante lo inexplicable. Siento respeto, curiosidad
y a veces una profunda tristeza por las almas perdidas que encuentro. Pero también siento gratitud por haber sido bendecido con esta sensibilidad, con esta capacidad de ver más allá de lo obvio. Mi trabajo como camionero ha tomado un significado completamente nuevo. Cada viaje es potencialmente una oportunidad para ayudar, para servir, para mantener el equilibrio entre mundos, y he aprendido que no estoy solo en este trabajo. A través de todas las culturas, a través de toda la historia humana, siempre ha habido aquellos que caminan entre mundos, que sirven como puentes entre lo visible y lo invisible. En la tradición mexicana, los llamamos nahualatos o chamanes. En otras tradiciones tienen otros nombres: druidas, médiums, sanadores, videntes. Pero todos compartimos el mismo propósito fundamental: mantener abierta la comunicación entre mundos, asegurar que los vivos y los muertos puedan coexistir en paz, proteger el delicado equilibrio que permite que la realidad misma funcione. Los camioneros, por la naturaleza de nuestro trabajo, estamos particularmente bien posicionados para este rol. Pasamos incontables horas en estados alterados de conciencia, ese lugar entre la vigilia y el sueño, donde el velo entre mundos se vuelve más delgado. Viajamos por todo el país, visitando lugares de poder, cruzando fronteras tanto físicas como espirituales. Y estamos solos durante largos periodos, sin las distracciones de la vida cotidiana, con tiempo y espacio para reflexionar, para observar, para estar presentes con lo que surge. En cierto sentido, somos los monjes itinerantes de la era moderna, aunque pocos lo reconocen de esta manera. Pero yo he llegado a ver mi camión como una especie de monasterio móvil, un espacio sagrado que se mueve a través del mundo material mientras permanece conectado al mundo espiritual. Mantengo mi cabina limpia no solo físicamente, sino también energéticamente, quemando salvia regularmente, colocando amuletos de protección en las esquinas, rezando oraciones de agradecimiento cada vez que completo un viaje sin incidentes. Y he descubierto que esta actitud, este enfoque consciente y reverente hacia mi trabajo, ha mejorado todos los aspectos de mi vida. Soy más paciente, más compasivo, más presente. Los problemas que antes me habrían estresado, ahora los veo en perspectiva, entendiendo que son simplemente pequeñas olas en el vasto océano de la existencia. Y he desarrollado una paz interior que no depende de circunstancias externas, una calma que permanece incluso en medio de tormentas. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre tu propio camino, suscríbete para continuar este viaje juntos. He comenzado a entrenar a una nueva generación de camioneros en estas prácticas. Algunos vienen a mí después de haber tenido sus propias experiencias perturbadoras, buscando comprensión y guía. Otros son simplemente curiosos, sintiendo que debe haber más en este trabajo que solo conducir de un punto A a un punto B. A todos les enseño lo que don Esteban me enseñó, que el mundo es un lugar mágico si sabemos cómo ver, que los muertos necesitan nuestra ayuda tanto como los vivos, y que tenemos el poder dentro de nosotros para hacer una diferencia real en ambos mundos. No todos mis estudiantes continúan con este trabajo. Algunos se asustan cuando comienzan a ver realmente lo que está ahí, cuando la realidad expandida se revela ante ellos. Y está bien. Este camino no es para todos. Y no todos están destinados a ser caminantes entre mundos, pero aquellos que se quedan, aquellos que abrazan el desafío y la responsabilidad, se convierten en aliados invaluables en el trabajo de mantener el equilibrio. Una de mis estudiantes más prometedoras es una joven llamada Daniela, quien comenzó a conducir camiones hace solo 2 años, pero que tiene una sensibilidad natural extraordinaria.
Daniela puede ver auras, las emanaciones de energía que rodean a todas las cosas vivas y a muchas no vivas. Puede determinar el estado emocional y espiritual de una persona o lugar, simplemente observando su aura. Esta habilidad la hace especialmente efectiva en identificar rápidamente qué tipo de entidad o situación está enfrentando, permitiéndole responder apropiadamente. Le he enseñado a Daniela todo lo que sé, y ella ha agregado sus propias innovaciones al trabajo. Por ejemplo, ha creado un sistema de mapeo donde documenta la intensidad y el tipo de energía en diferentes lugares, creando efectivamente un mapa espiritual de las carreteras que complementa los mapas físicos que todos los camioneros usan. Este mapa es invaluable para nuestra red, permitiéndonos anticipar dónde podríamos necesitar hacer trabajo de limpieza o dónde los camioneros menos experimentados deberían tener cuidado extra. Daniela también ha desarrollado una serie de meditaciones específicamente diseñadas para camioneros, prácticas que pueden realizarse incluso mientras se conduce, y que ayudan a mantener un estado de conciencia expandida sin perder el enfoque necesario para conducir de manera segura. Estas meditaciones han sido adoptadas por docenas de camioneros en nuestra red y han demostrado ser extraordinariamente efectivas. ¿Te gustaría aprender técnicas de protección espiritual para tu vida diaria? Deja un comentario y comparte qué te gustaría saber. Mirando hacia el futuro, veo que este trabajo solo va a volverse más importante. A medida que la tecnología avanza y nos alejamos cada vez más de la naturaleza y de nuestras raíces espirituales, la necesidad de aquellos que pueden mantener la conexión con lo sagrado se vuelve crítica. Los camioneros, por su posición única en la sociedad, seguirán siendo vitales en este rol. También veo que las nuevas generaciones están más abiertas a estas realidades expandidas de lo que lo fueron generaciones anteriores. A pesar de, o tal vez debido a, toda la tecnología y el escepticismo de la era moderna, hay un hambre creciente por lo espiritual, por lo significativo, por lo que conecta en lugar de separar. Los jóvenes camioneros que conoce están buscando propósito, no solo un cheque de pago. Y este trabajo les ofrece exactamente eso. He comenzado a documentar sistemáticamente todas estas experiencias y enseñanzas, creando una especie de manual para futuros caminantes entre mundos. No es un libro tradicional, sino una colección de historias, técnicas, oraciones y sabiduría práctica que puede transmitirse de generación en generación. Algunos de este material lo comparto abiertamente con cualquiera que esté interesado, pero otras partes son reservadas para aquellos que han demostrado su compromiso y comprensión, porque hay conocimiento que puede ser peligroso en manos equivocadas. Una de las lecciones más importantes que incluyo en este material es sobre la humildad. El trabajo entre mundos requiere una humildad profunda porque constantemente te enfrentas con tu propia insignificancia frente a fuerzas mucho mayores que tú. No eres el héroe de estas historias. Eres simplemente un facilitador, un canal, un servidor. El momento en que comienzas a pensar que tienes control o poder especial es el momento en que te vuelves vulnerable a ser corrompido por ese poder. Don Esteban me advirtió sobre esto repetidamente. Me contó historias de chamanes que se volvieron arrogantes, que comenzaron a usar sus habilidades para beneficio personal o para manipular a otros, y cómo todos ellos, eventualmente, enfrentaron consecuencias terribles. El universo tiene formas de corregir ese tipo de desequilibrio, me dijo, y no son formas agradables. Por eso siempre he tratado de mantenerme humilde, de recordar que soy simplemente un instrumento en manos de fuerzas mucho más sabias que yo. Suscríbete ahora y únete a una comunidad de buscadores de verdad que exploran los misterios más profundos de la existencia. A medida que me acerco al final de esta narración,
me doy cuenta de que realmente no hay final. Este trabajo continúa, cada noche, cada viaje, cada encuentro con lo inexplicable. Las carreteras siguen llamando, los espíritus siguen necesitando ayuda, y los camioneros siguen viajando a través de la oscuridad, algunos conscientes de lo que está ahí fuera, y otros aún dormidos a esa realidad. Mi esperanza es que al compartir estas historias, al abrir una ventana a este mundo oculto que existe junto al que todos conocemos, pueda inspirar a otros a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar las limitaciones que la sociedad nos impone sobre lo que es posible y lo que es real. No todos necesitan convertirse en caminantes entre mundos, pero todos pueden beneficiarse de tener una comprensión más amplia de la realidad, de reconocer que hay misterio y magia aún presentes en nuestro mundo modernizado. Para mis compañeros camioneros que lean esto, especialmente aquellos que han tenido sus propias experiencias inexplicables, quiero que sepan que no están solos. Hay muchos de nosotros ahí fuera, navegando estas mismas aguas misteriosas, tratando de dar sentido a lo que hemos visto y experimentado. Busquen conexión, busquen comprensión, busquen mentores que puedan guiarlos y, sobre todo, no tengan miedo. El miedo es natural, pero no necesita controlarnos. Con conocimiento, preparación y el apoyo de una comunidad, podemos enfrentar lo inexplicable con coraje y gracia. Para aquellos que no son camioneros, pero que han sido tocados por estas historias, les invito a mirar su propia vida con nuevos ojos. ¿Qué experiencias han tenido que no pueden explicar fácilmente? ¿Qué intuiciones han ignorado porque no tenían sentido? ¿Qué sueños o visiones han descartado como mera fantasía? Tal vez, solo tal vez, esas experiencias eran ventanas a una realidad más amplia, invitaciones a explorar más allá de los límites de lo que la sociedad dice que es posible. El camino del caminante entre mundos no es fácil, pero es profundamente significativo. Requiere coraje para enfrentar lo desconocido, humildad para reconocer que hay mucho que no entendemos, y compasión para servir tanto a los vivos como a los muertos. Pero las recompensas son inmensas, una vida llena de propósito, una conexión profunda con los misterios de la existencia y la satisfacción de saber que estás haciendo una diferencia real en el equilibrio del cosmos. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla, alguien que haya tenido experiencias similares, alguien que esté buscando respuestas, y suscríbete para seguir este viaje juntos. Mientras conduzco esta noche, con el collar de jade y obsidiana de Don Esteban alrededor de mi cuello y la carretera extendiéndose ante mí en la oscuridad, me siento en paz. Sé que habrá más encuentros, más almas perdidas que necesitarán ayuda, más misterios que explorar. Pero también sé que estoy preparado, que tengo las herramientas y el conocimiento necesarios y que no estoy solo en este trabajo. Las luces de mi camión cortan a través de la oscuridad, iluminando el camino adelante. Y mientras avanzo, silbo una vieja canción que Don Esteban me enseñó, una melodía que supuestamente tiene el poder de mantener a salvo a los viajeros, de recordar a los espíritus que somos todos parte de la misma familia cósmica, vivos y muertos por igual. Este es mi camino, mi vocación, mi servicio. Soy un camionero, sí, pero también soy mucho más. Soy un guardián de umbrales, un sanador de almas perdidas, un mantenedor del equilibrio entre mundos. Y continuaré este trabajo durante el tiempo que me sea dado, hasta que finalmente sea mi turno de cruzar ese velo que he pasado tanto tiempo observando desde este lado. Pero eso es para el futuro. Por ahora hay kilómetros por recorrer, cargas que entregar y espíritus que necesitan guía. La carretera me llama, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Y yo respondo, porque esto es lo que hago. Esto es quién soy. Las carreteras recuerdan,
don Esteban me dijo una vez. Y ahora yo también recuerdo. Recuerdo cada alma perdida que he ayudado, cada estudiante que he enseñado, cada momento de asombro ante el misterio de la existencia. Estos recuerdos son mi tesoro, más valioso que cualquier riqueza material. Y cuando llegue mi momento de partir, estos recuerdos pasarán a otros, continuando el ciclo eterno de conocimiento y servicio. Así que, si alguna noche te encuentras conduciendo por una carretera solitaria y ves algo inexplicable, algo que desafía toda lógica, recuerda estas historias, recuerda que no estás solo, que hay otros que han visto lo que tú ves, que entienden lo que estás experimentando, y recuerda que el mundo es mucho más maravilloso, mucho más misterioso, mucho más mágico de lo que jamás imaginaste. Las carreteras esperan, mis amigos, los espíritus llaman, y nosotros, los camioneros, los caminantes entre mundos, respondemos, porque este es nuestro destino, nuestro honor, nuestro sagrado deber. Si esta historia te ha transformado, si te ha abierto los ojos a nuevas posibilidades, suscríbete ahora y continúa explorando estos misterios conmigo. Comparte desde dónde nos estás leyendo y cuéntanos si tú también has sentido el llamado de lo inexplicable. Hasta el próximo encuentro. Que tus caminos sean seguros y que los espíritus te guíen con benevolencia.